mis amigos, bienvenidos a tu clase en acción. En esta clase vamos a ver lo que es la ley combinada de los gases. Esta ley combinada de los gases nace de la combinación de la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Es decir, la temperatura constante, la presión constante y el volumen constante. Hay que recordar que cuando en la ecuación o en la fórmula la temperatura 1 y 2 son iguales, estas se eliminan y se refiere a la ley de Boyle. Cuando la presión 1 y 2 son iguales, estas se eliminan y se refiere a la ley de Charles. Y cuando el volumen es igual o constante, tanto en el 1 y el 2, se refiere a la ley de Boyle. En la ley combinada de los gases vamos a hablar sobre lo que es la temperatura y la presión estándar o a su vez una condición normal de un gas. Si la temperatura la tengo a 273 kelvins y la presión está a 1 atmósfera, siempre va a tener el gas de un volumen de 22.4 litros. Y la fórmula va a ser presión 1 por volumen 1 dividida para temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 dividido para temperatura 2. Ahora, en el primer ejercicio, un globo lleno de helio está a 22 grados centígrados y a una presión de 740 torricells y su volumen es de 10 metros cúbicos. ¿Cuál será su volumen en metros cúbicos si la presión es de 370 torricells y la temperatura es de menos 23 grados centígrados? Ya tenemos los datos. Bueno, en este caso yo voy a utilizar las transformaciones de los torricells a atmósferas y a su vez también tengo que transformar los grados centígrados a Kelvin o absoluta. Anteriormente en la ley de Gay-Lussac les había dicho que para transformar grados centígrados a grados Kelvin solamente le sumo los 22 a más 273 y me quedaría que son 295 kelvins. ¿Sí? Es muy fácil esto, solamente de acordarse la fórmula y hacer una suma. Y en la otra temperatura sería menos 23 más 273. En Kelvin serían 250 kelvins. En lo que son las presiones, esto tengo que hacer la relación de que una atmósfera va a ser igual siempre a 760 torricells. Y si tengo, en este caso que serían 740 torricells, ¿cuántas atmósferas me van a quedar? Solamente divido 740 dividido para 760 y me va a quedar que es a 0,93 atmósferas. En la siguiente me va a salir que es a 0,486 atmósferas. La fórmula va a quedar presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. La incógnita que es el volumen 2 tenemos que despejarlo, y esto podemos hacerlo en X, de esta forma. Y me quedaría que volumen 2 por presión 2 por temperatura 1 va a ser igual a la presión 1 por volumen 1 por la temperatura 2. Ahora,
De aquí me hago quedar el volumen 2. Volumen 2 sería igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 2 dividido para la presión 2 y la temperatura 1. Reemplazamos los valores. Aquí va a ser volumen 2, va a ser igual. Aquí tenemos que tener en cuenta que se tienen que simplificar las unidades iguales. Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y ya me quedaría la unidad que me pide el problema. Esto sería igual, me va a quedar que es 2432,5 y lo de acá abajo es igual a 143,37. A estas dos cantidades las dividimos y vamos a sacar la respuesta. Es a 16,96 metros cúbicos. Y esta sería la respuesta de este problema. En el segundo ejercicio me dice un gas ocupa un volumen de 3 litros, este sería volumen 1, en condiciones normales, calcular el nuevo volumen a 200 grados centígrados si la presión es de 5 atmósferas. Entonces, esto de aquí tengo que entenderlo muy bien. Como anteriormente les dije, ¿qué va a ser una condición normal? Todo gas que esté a 273 kelvins, o también puedo decir a 0 grados centígrados, y a una atmósfera de presión, va a ser igual a este volumen. Pero en este caso, ya me está diciendo el problema que está ocupando un volumen de 3 litros, y por eso va a ser el volumen 1 o volumen inicial, y la condición normal de temperatura, que es de 273 o 0 grados centígrados, y la condición normal de presión, que va a ser a una atmósfera. Y sería que la temperatura 1 va a ser la condición normal, porque me está diciendo que hay 3 litros en condición normal de presión y temperatura. Entonces sería 273 kelvins, presión 1, una atmósfera, el volumen 1 que sería 3 litros, y me dice que calcule el nuevo volumen, es decir, el volumen 2, que va a ser la incógnita, no me dice en qué unidad, pero debe ser en litros, o es en litros, se la sobreentiende que en litros. Si la presión es de 5 atmósferas, cuando la temperatura es 200 grados centígrados. Bien, prácticamente aquí ya tengo atmósfera, y atmósfera ya no tengo para qué estar calculando, y acá en cambio tengo centígrado y Kelvin. Entonces cuando tengo esto de aquí, pues centígrado y Kelvin, al centígrado tengo que pasar a la absoluta o a la graduación Kelvin, 473. ¿Sí? Y ya está ahí. Y ahora tengo que aplicar igualmente la fórmula, despejo, esto lo hago en X, y ya estaría despejado. Si es que me pidiera temperatura 2, igualmente tengo que hacer el mismo proceso y buscar la incógnita. Colocamos los valores y me quedaría lo siguiente. Recuerden que tenemos que simplificar las unidades iguales, atmósfera con atmósfera, litro no puedo simplificar, Kelvin con Kelvin, y ya me va a quedar la unidad. Es igual 1419
dividido a 1365, y esto a su vez lo dividimos, es igual a 1,039. ¿Qué unidad? Litros. Como me dice del volumen 2, significa que tiene que ser en litros, y me quedaría la respuesta de esa forma. Y esto es todo en estos ejercicios de las leyes de los gases, especialmente en la ley combinada. Hay que tener en cuenta que es la condición normal a 273 kelvins y a una atmósfera de presión, todo gas va a tener 22.4 litros, o a su vez a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión va a tener 22.4 litros. Bien, muchísimas gracias. Cualquier duda, déjenmelo en los comentarios, y a ponerle muchas ganas en lo que son las leyes de los gases, a practicar mucho lo que son los despejes, y nos vemos en el próximo video y en la próxima clase.